se describe una distopía, algo distópico, algo en el futuro, una sociedad fallida. Y pues para adentrarnos a este tema, vamos a incluir a diferentes autores que han descrito este tema en una época muy lejana a la que es el día de hoy, pero parece tener ciertas comparativas a lo que nosotros vivimos hoy en día. Para esto, pues traemos primeramente el libro de 1984 por George Orwell. ¿Y qué tienes que decirnos acerca de esto, de este libro, Manuel? ¿Qué nos cuentas? Bueno, este libro fue escrito por George Orwell entre el año 1947 y 1948, se publicó hasta el 49. Dato curioso, él falleció en el 50, o sea, pues sí, seguidito, ¿Cuánto lo puso? fue su último libro. Y pues a pesar de haber escrito en el 47, 48, puso muchas cosas que se podrían considerar como predicciones a la sociedad actual que sí se cumplen o al menos se parecen mucho. Por ejemplo, las telepantallas. Pues ya lo leyeron, ¿no? Sí. ¿Tú? ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno. Sí, pero a lo mejor gente que nos está viendo no lo ha visto. Si quieres, sí, darnos ahí un pequeño resumen, un Un adelanto. contexto. Sí, ok. Les voy a hablar un poco de cómo funciona el mundo de 1984. Bueno, la historia cuenta una historia de un De un personaje. de un personaje llamado Winston Smith que vive en este mundo distópico que está... El mundo se divide en tres, en Oceanía, Eurasia y creo que el otro se llama Estasia. Ajá. Winston vive en Oceanía, que abarca el Reino Unido, el continente americano y creo que parte de Europa. Y no me acuerdo si Oceanía también. Bueno, esto está controlado por el Gran Hermano, que es el líder del partido. El partido se divide en ministerios, que vienen siendo el Ministerio Del amor, de la Paz, abundancia. sí, el de la Paz, que se encarga de cosas sobre guerra, Ujú. el de la Verdad, que se encarga de, Construir la verdad o algo así. no, ¿Es? de Ajá. modificar, más, o sea, de mentir, modificar, se encarga del entretenimiento de ahí, de las películas, de lo que vayan a ver. Modificar la historia más que nada. Sí, o sea, se Simón, encargan ajá. de todo. Así es, para los que no se dieron cuenta, en esta ocasión también tenemos un acompañante aquí tras Tras bambalinas. bambalinas, nuestro compañero el Luisito está ahí. Ándale. Él salió en Él Matrix. salió en Sí, salió en Matrix el Matrix. programa pasado y también estuvo en el Yes. programa de Shrek. Sí, también. Eh. Nombre no es Romo. Ah, ¿tú vas a leer el chat? Sí, Ah, puedes pues, leer el chat. Entonces, Ahí está, si quieren, estamos completamente en vivo como cada viernes. Si quieren dejar comentarios, aquí nuestro amigo Luisito va a estar dejándonos saber qué dijeron. bueno, pues como lo podemos ver, que aparte de lo que nos acabas de platicar, ¿qué tienen que ver las telepantallas en este mundo, por ejemplo? Ah, bueno, es que a eso iba. Faltaron dos ministros, que fue el de la abundancia, que se encarga de la economía, de mantener pobres a los pobres, y el último, que es el Ministerio del Amor, que es el peor de todos. Porque es el peor de todos. Ahí va. es donde te hacen Ajá. tener el amor por el gran hermano. Híjole. Ok. Sí, adentro del ministerio, si te descubren teniendo un ideadelito, te llevan para allá. Pero Se ¿qué, llaman qué es un idealito? Ay, güey, espérame. Ok. Tranquilo, no Te dejo cocinar, desesperes. no te preocupes. Sí, espérate, estoy poniendo los huevitos. Bueno, si te encuentran teniendo una idea de delito, te mandan al Ministerio del Amor y te dicen, mira, estamos rifando unos golpes, tú tienes todos los boletos. Tú sabes si quieres querer al gran hermano o no. Ok. Así funciona. Ajá. ¿Lo quieres o lo quieres más? Así. Ajá. Ajá. ¿Lo quieres o lo amas? Anda. Sí, ¿Te exactamente. gusta o te encanta? ¿Te gusta o te gusta o te gusta? Oh. Si no, te hacemos que te guste. Ok. Y tú te preguntarás, ¿y cómo saben quién está cometiendo un ideadelito? Bueno, está la patrulla, La policía del la policía del pensamiento. pensamiento, que te vigila 24/7 por las telepantallas. ¿Qué son las telepantallas? Pues prácticamente una pantalla, pero que está en todos lados, te escucha, te ve y se puede comunicar contigo. Estés donde estés, lugar que estés, todos en su casa tienen una.
Y pues En no te toda la puedes- ciudad, Ajá, siempre como que todo está tapizado de estas pantallas, ¿no? Acá de que Sí. no hay un lugar donde estés libre de poder pensar libremente. Vamos a tomar los teléfonos. Ándale, Después, como estas después iríamos a comparativas. eso, ¿no? Supongo. Justamente yo estaba como, así como esto, pero no tengo teléfono justo ahora. Pero sí, no está como, pues a eso íbamos, ¿no? No está muy alejado de la realidad el hecho de pensar que ahorita pudiéramos estar siendo observados y escuchados 24/7, ¿no? Pues nuestros algoritmos lo saben. El anuncio de pantuflas que te llega cuando dices, ay, ¿cómo me gustaría tener algo así? A mí me pasó el otro día de que estaban en el salón, me estaban preguntando así de que, ¿has visto esta caricatura? ¿Has visto esta caricatura? Y de repente empezamos a hablar de Dave el Bárbaro. Y sí, hablamos tantito. Y llegué a mi casa y así me puse a ver Instagram y me salió un reel de Dave el Bárbaro. Y yo, ay, uy, qué mello, uy, qué mello. Es que, ajá, El Zuckerberg. pudiéramos ponernos muy conspiranoicos. Pues es que es la verdad, No. ¿no? O sea, los teléfonos sí nos escuchan porque de eso se deriva el marketing que tienen muchas Sí. de las empresas, ¿no? Ajá, o sea, no nos controlan el pensamiento hacia un partido totalitario como el del Gran Hermano, pero pues sí está ese proceso del Gran Hermano, ¿no? O sea, el programa de Big Brother, por ejemplo, que es a lo que, por ejemplo, ese Como programa se de los refiere. famosos. Ajá, ándale, un reality show donde estamos siendo vigilados y pues donde se interactúa con nosotros para crear ciertas condiciones pues, de comportamientos y pensamientos, no me imagino. O sea, es así como funciona, aunque pues es más libre o no es tan mal visto como lo pone en el libro, pues por ejemplo ahí sí es de que la gente vive en la miseria, viven todos apretados en una ciudad que es Londres. Bueno, Sí, entre bueno, las... ajá, en todo el mundo. Sí, en la parte que es Oceanía, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hablando de toda esa pobreza, existen pues tres tipos de personas que son los afiliados al partido, que vienen siendo como el 2% de las personas ahí, que sería la gente de clase alta, entre Pudiéramos comillas. decir ahorita el 1% de la De población. México, ajá, que tiene ingresos mayores Ajá. del salario. Luego están los que trabajan para el partido, que eran el 15%. Los proletarios, dices. No, los que trabajan para el partido. Ah, ok, lo que ok. donde estaría el Winston. Ujú. De que más o menos, y el 80 y tantos por ciento vendrían siendo los proletarios, que prácticamente viven pobreza extrema, pero igual a ellos no les importa nada, ¿saben? De que le dicen, ah, mira, esto está así, ah, sí. Y ya, o sea, ellos viven su vida, no les importa que hagan Que haga el el partido, partido, ni ajá, nada, ni o sea, cómo están las condiciones de su vida ahí en la ajá, ciudad, ¿no? ellos solo viven su vida. Ya Eh, están tan enajenados. Pues es la manera en que controlan los medios acá, de que los ministerios esos que habla, creo que, por ejemplo, una de las cosas que dicen ahí es cuando anuncian la ración de chocolate, que dicen, el Winston explica de cómo la semana pasada la ración de chocolate era de 20 gramos y esta semana, el día de hoy, bajó a 15. Pero sacan noticias y todos los medios empiezan a decir de que gracias al Gran Hermano por traernos un aumento del 10% en nuestra ración de chocolate. Ahora, antes era de 10% y ahora es de 15%. Y entonces como que en realidad tienen menos y les están haciendo ver que están haciendo las cosas bien para que pues no se peleen y se den cuenta de que el gran partido lo está controlando todo. O sea, de que de todo está bajo control, amigos, no se preocupen. Sí, porque es la manipulación esta de los medios Ujú. que hablaba también de, ahorita que decía Manuel, de estos ministerios que existen, ¿no? Cada uno. Ujú. Y cómo se utilizan para, pues, más que nada informar, entre comillas, pero es más Ujú. desinformar, ¿no? Ujú. Crear la realidad. Crear la realidad como porque dice- ni siquiera se pudiera decir manipularla, porque para manipular tendría que haber otras opciones, diría yo, y ellos ponen las únicas opciones, ¿no? O sea, y Sí. destruyen todo lo que no es lo que ellos quieren. Ujú. Sí, de hecho en el libro creo que se menciona que quien controla el Sí. presente Sí. controla el pasado, y quien controla el pasado controla el presente. No, el Es- que controla el el pasado pasado controla el controla el futuro. presente. Ah, Ok, ok. sí, Y el que cierto. controla el presente controla el pasado. Ay, ¿sí estudió? Sí, y Pesado. tiene, ¿cómo es el dicho de que la guerra Camarón es que se paz? duerme. No, Ah, el de Gran Hermano, de que hablan de que la guerra es sí, la paz. guerra la paz es guerra. la libertad es esclavitud Ajá, y y la ignorancia es la fuerza. ajá, sí. Ajá.
pues así como lo ven, este libro... Y sin estudiar. Ajá. Este libro tiene muchas cosas que se pueden ver el día de hoy que nosotros notamos que tienen ciertas comparativas. Y esto fue escrito en el 48, o sea, ya demasiados años antes. Pero pues no es el único libro que nos cuenta una versión de la que nosotros podemos agarrar cosas del presente y fue escrito en el pasado. También está un libro que escribió, pues lo hizo un escritor llamado Aldous Huxley. Mundo Y Feliz. ¿qué tienes que Que decirnos? ahorita Manuel decía que una cosa son las distopías y otra cosa son las utopías y dijiste que no son lo mismo, entonces esta historia con aquella historia. Sí, Es tienen que ver es porque... que esa es una utopía, esta es una distopía. Una utopía es una sociedad que sí funciona. No sé, perfecto. Ajá, perfecta. Pero Ok. a pesar de ser una distopía y la otra utopía, se comparan mucho estos dos libros porque tienen El personaje varias que cosas en común, Ajá. que igual también tiene cosas que se ven en la sociedad actual y fue escrito hace mucho y son dos libros muy... Es que según yo, el Huxley cuando escribió El Mundo Feliz era de que voy a escribir una utopía, entre grandes comillas, Ajá. porque es una sociedad perfecta, pero que en realidad es una sociedad que al igual que en 1984 está controlada y está todo el tiempo, evitan que piensen por ellos mismos. Ujú. Pero aquí se exageran más cosas, ¿no? Que ahorita ya las van a... Ajá, y pues, es que se ahí plantea como mínimo que, sí viven bien. o sea, Todos. desde la historia que se cuenta, desde la perspectiva que se cuenta la historia, supongo tiene que ver, que es que, porque igual en 1984, si la historia hubiera estado contada desde otra persona, pudiéramos haber visto que el mundo era una maravilla, ¿no? Ujú. O sea, siempre la historia depende de quién te la está contando. Y en este caso, en Un Mundo Feliz, tenemos al principio como que unas historias que te ponen en contexto, no son exactamente de los protagonistas de la historia, pero te dan, son como figuras clave para el desarrollo de la historia, ¿no? El primero de ellos es el director del, no me acuerdo qué. Es el Bernard se llama, No, o pero- hablas del Mustafa Mond. Ajá, el Mustafa. Sí, o sea, es lo que Es lo que te vendría explica siendo hoy. cómo funciona el mundo Ajá, ahí. sí, cuando inicia el libro está como él dándole una charla a unos estudiantes de cómo funciona ahí la sociedad, ¿no? Cómo ya no se realiza el acto amoroso fecundativo, porque todo era... Sí, pues ya nos embarazan. Ajá, ya Ajá. nos embarazan y más adelante en el libro lo toman como algo humillante, así, tanto que este Mustafa tiene que renuncia a su puesto porque lo humillan con que es padre biológico de alguien, ¿no? Ah, no, Eh, Simón. O Pero ese sea, era otro, ¿no? ¿eh? Sí, ese era otro es otro personaje, Ah, es el sí. director el que le está dando las clases, pero Mustafa Mond en ese mundo es como el gran hermano acá, solo que bueno. Es el que Es el controla que, todo. ajá, por ejemplo, el ahí en vez Ah, de ok, ok, decir de estaba que, confundida. oh, por Dios, dicen de que, oh, por Mustafa Mond, así No, acá no, de que, por 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 Ford, perdón, por Ford, Sí, ajá. sí, ajá, tiene como Bernard Marx por Karl Marx, Lenina es... Sí, no sé qué representación tengan o sea, el Bernard sí, pero los demás no sé qué. Por ejemplo, como en el 84, en este libro, también tiene un personaje que se está dando cuenta de su alrededor y no está tan de acuerdo en cómo se están manejando las cosas. Y se plantea desde el principio que este personaje, Bernard, según yo, era Sí, que es el que se decía como que hubo un problema. es diferente. Ajá, es diferente porque hubo un problema justo en su proceso de creación artificial, cabe recalcar, que se les adoctrinaba o se les condicionaba desde la Desde concepción, bebés, así, así, o ¿no? sea, Ajá. desde que estaban en Desde que En un son embrión, fetos. ajá, en el ajá. embrión, se les condicionaba para actuar de cierta manera y para que su vida fuera de cierto modo, y se les separaba en castas o en Sí, grupos, ¿no? alfa, De alfas, beta y betas, omegas. epsilon. No, ándale, son esos tres de que alfa, betas y epsilones. Ajá. Bueno, es que según yo sí mencionan los otros, pero los que toman en cuenta ahí, que son los alfas, Ajá. betas, los top, y los epsilones, que son los de hasta abajo. Pues desde que se conciben esos personajes que son gemelos idénticos y que se hacen camadas por camadas, pues se les explica, ¿no? Cómo funciona ese proceso, y hay uno de estos personajes que no siente que hay algo más, pues algo diferente ahí,
y deciden, entre tantas cosas que van sucediendo ahí, van, pues esta personaje, Bernard y Lenina, que ya la mencionamos, a una isla en donde como que las cosas no son salvajes, les dicen, ¿no? Porque las cosas no son como dentro de estas sociedades en las que ya están acostumbrados, en las que todo funciona de cierto modo y está bien, o sea... Es que, por ejemplo, en el mundo feliz donde está el Bernard y donde se cuenta toda la historia de cómo vive todo el mundo feliz, habla acerca de cómo todos toman una sustancia que se llama soma. El soma es lo que te hace feliz, lo que toman todos para vivir en una sociedad feliz, ¿no? Lo que les Sí, hace, si tú un es el viaje. dicho, de que si tú de la cabeza, toma algo de soma y se te olvidará, de que te cortó tu novia, toma algo de soma y se te olvidará y siempre vas a estar feliz y es lo que ellos quieren porque es su modo de producción. Pero, por ejemplo, eso que decías de cuando los empiezan a condicionar desde chicos, que habla una parte en el libro que electrocutan o sea, que les sueltan a los bebés que nacieron de un óvulo, de un mismo óvulo, pueden sacar como hasta cuántos. 90 y algo, 80 y algo. Ajá, 90 y algo changos pueden salir de un óvulo según este libro loco. Y pues entonces dice que cuando los tienen de bebés, cuando los separan en castas, los están condicionando con un piso que es, electrificado. sí, ajá, suelta toques y a los bebés los ponen de que hay dos paredes y en una pared están globos, perritos, nieve, chocolate y en la otra pared está de que basura, popó, caca, caca, dos popó. Entonces cuando los bebés se están acercando a lo bonito que les llama la atención, que son los libros, la chocolate, los globos, las flores, el suelo se electrifica y les da toques y los empiezan a condicionar así poco a poco y les empieza a dar miedo esas cosas y les empieza a gustar lo del otro lado. Así lo hacen de que tienen esa mentalidad de me gusta lo que hago y siempre me va a gustar y no voy a querer nunca hacer nada más. Sí, demuestra un choque cultural con las personas que están en el, ¿cómo se llama? El mundo salvaje. Feliz. Ajá. O sea, El viejo mundo. en el viejo mundo, ajá. De cómo las personas que están en el viejo mundo también están felices de ese modo en el que están. O sea, en algún momento del libro, según yo es en la verdad, tengo las historias un poco cruzadas porque los leí como muy juntos, el de Un Mundo Feliz y el de 1984. Pero según yo es en el que una parte dice que los miembros de las sociedades ni siquiera tienen la oportunidad de cuestionarse si es así el modo correcto porque no conocen otra forma de vivir, pues. Este modo es el único. Creo que sí es de ese. Ah, bueno. Pero pues funciona de la misma manera, ¿no? De estar... Funcionan los dos. Ajá, Pues funcionan los dos para ponerlos en comparativa con el mundo actual, con cómo el individualismo está Se ve suprimido por el poder mayor, así decirlo, por las grandes empresas, cómo controlan la manera en que nosotros interactuamos desde chiquitos. Las caricaturas y la música y los comerciales que siempre vimos son lo que nos hicieron en lo que nos gusta y lo Pues que sí, al pensamos final ahora, todo ¿no? lo que consumimos, ajá, influye en lo que nosotros construimos como parte de nuestra identidad. Sí, que al final también el mundo feliz gira más a criticar ese consumismo, ¿no? Porque creo que también se mencionan a veces que es más fácil comprar nuevas cosas que repararlas. Ujú. En el Ujú. propio libro. Entonces, Y luego pues con la solución a todo, ¿no? Que es ahí el soma, que igual se pone en comparación con muchas sustancias que se consumen ahora como para solo hacerte más leve la vida, como El Xanax. ajá, como la Xanax, como el Prozac, o es la fluoxetina, que es como la solución a todo. Pues antidepresivos. O bueno, no es cierto, son como... son placebos. más Ajá. que nada. Ajá. Pues sí, en ese mundo sí se habla, pues lo que dices, o sea, la gente no nace ahí y al mencionar que al mencionar la palabra papá o mamá dentro de ese libro, las personas se quedan así como si hubieras dicho algo morboso o con doble sentido, algo indebido. No se lo pasan por la cabeza que hay personas nacidas naturalmente, no como ellos que son procesados químicamente, pues biológicamente los hacen en tubos, literalmente. Y luego, pues dentro de este nuevo mundo son como sexualmente libres y también como, Sí, pues, pueden como procrear y todo el mundo embarazarse pertenece a todo el normalmente. mundo, dicen, ¿no? Algo así. Ajá. Y los personajes del viejo mundo como John, que es el salvaje que vemos después en la historia,
ven el sexo como algo malo, pues tienes que haber pasado toda tu vida y ser un humano ya realizado y Es que- haberte casado y todo porque es parte esencial de tu vida y lo ven de maneras tan distintas que hace que haya pues tremenda problemática en el libro, hay que leerlo. Ujú. Pues sí, habla sobre mucho ese tema de la religión, ¿no? De que, por ejemplo, en ese lugar son bien religiosos y tienen su ritual, son como fariseos, pero lo hablan de que muy extremista y se ponen a correr descalzos en unas piedras alrededor de un hoyo, o no sé qué dicen al principio, en un círculo, y se chicotean y todo son alabanzas y rezos a Dios. Y, por ejemplo, en el viejo mundo no aceptan al John porque el John es nacido de uno del mundo feliz, entre el mundo feliz y alguien del viejo mundo. Pero, pues, ese no es la única historia también. Traemos un último libro de que también les vamos a compartir que se llama Fahrenheit 451, perdón. Este libro fue escrito en el 54 por el escritor Ray Bradbury, perdón, se me olvida el nombre. Y pues ese sujeto planteó unas cosas bien pasadas de lanza también en su libro, cosas que pueden llamarse como lo otro, predicciones. Por ejemplo, habla sobre cómo las personas ahí son personas consumistas y, por ejemplo, en su casa, una de las paredes es una pantalla para poder hablar con tu familia, la otra pared es otra pantalla para que puedas estar viendo tus novelas y siempre estás escuchando música y nunca estás en silencio no hay manera de que tú puedas pensar Eso, retrospectivamente. yo no he leído ese libro, eso viene en el libro este. Sí, por Y ejemplo, es de habla... que yo solo puedo compararlo con lo que sí es realidad, ¿no? Porque es cierto, y yo los he escuchado tantas veces a ustedes decir como, ayer, por ejemplo, ayer no los escuché a ustedes, pero yo tuve un viaje muy largo en camión y me decían de que, ay, ojalá traigas audífonos. Y yo estaba como, pues no, estoy bien, no sé, yendo conmigo y mi mente, pues. Pero hay mucha gente que si no trae audífonos, no, o si no pone la No la música, arma. no la arma, porque estamos tan acostumbrados a estar recibiendo tantos estímulos al mismo tiempo que hasta para ir al baño Estaciones, necesitas ajá, el teléfono. primero saber qué video vas a poner antes de irte a bañar. De comer, para comer. Ajá. Me pasa mucho. Y pues, por ejemplo, de eso, en este libro habla sobre que ya no existen los Porsches, por ejemplo. Ya no existen los jardines donde la gente antes podría llegar y poner una silla y sentarse a ver el atardecer. De eso habla el protagonista en una parte sobre cómo extraña esas cosas y no sabe por qué dejaron de existir ahora, porque ya no se usan, porque las personas ya no salen a hacer eso, porque las casas se redujeron tanto a solo ser la parte de adentro y no tener partes exteriores de donde sentarse. Y, por ejemplo, algo que explica muy bien toda la esencia del libro es una de las primeras escenas que escribe aquí nuestro personaje principal, que se llama Mortag. Y el bombero explica cómo llega a su casa de noche después de un turno de ser bombero. Ajá. Pero ¿qué hacen los bomberos ahí, güey? Perdónenme, es cierto. Los bomberos queman los libros. Es una sociedad, un mundo futuro donde los bomberos ya no apagan incendios, ellos los encienden. ¿Y qué es lo que encienden? Libros. Los libros no existen en esta sociedad. No existen aquí, no hay libros. Es por eso que se basa tanto en lo que dice de las personas que no se toman el tiempo de pensar y están como que... Por eso bloquearon esa pues, creación de los libros y ahora los queman, ¿no? Como que el conocimiento y la creatividad, todo está muy sesgado, muy cerrado para... Pues ni existe, ¿no? Ajá. Sí, porque se plantea lo de tener un libro es querer pensar y para Ajá. la sociedad querer pensar es malo. Simón. Y dato curioso nada más para comentar, Ajá. el Ray Bradbury cuando escribió Fahrenheit se inspiró en los eventos de la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis saqueaban casas y empezaban a quemar libros. Ok. Entonces a Ray Bradbury dijo así de que no, ¿cómo puede ser posible que esté pasando eso? Ajá. Y Y de ahí trácatelas. Sí. Eso es algo que tienen en común los tres, ¿no? Que en todos Fueron en esa época de fueron guerra. no, fueron Inspirados. eliminaron los libros Fue en el 40, para hacer 40 los tuyos. 50, Ok. 54. De que, o sea, en los tres, si no me equivoco, desaparecieron los libros de antes para crear ahora y crear su propio mundo desde ahora. Ajá. Porque Oh, según sí, yo, cierto. creo que en ese es donde mencionan, Pues no leen, es puro cine, ¿no? O sea, el cine y la música. sí, Y los pero teatros. hasta lo último, más o menos, y que uno están platicando y así mencionan de que, no me acuerdo si era el Mustafa Mont, no sé, Ujú. de que él es el único que tiene Libros. sus libros de antes, de que Ujú. tiene Shakespeare, de... Sí, cierto, ya me acordé. Ajá, en este igual de que, pues como todo el partido tiene el control, ahora
los libros dicen lo que ellos quieren. Ujú. Y pues así, recapitulando, el libro empieza con este bombero llegando a su casa y descubre que dentro, cuando llega a su habitación, está describiendo a su esposa tirada en la cama, pálida, casi gris, sin vida, y un robot con tentáculos que le está limpiando el estómago. Le está limpiando el estómago porque una vez más se suicidó. Se tomó las pastillas que se usan para dormir en ese lugar y pues no se estaba levantando y le habló a ese robot. Y es algo común en ese lugar, en ese mundo. Las personas viven con depresión, viven sin querer vivir la vida o buscan el límite. Por ejemplo, habla también de que las carreteras ahora o las calles siempre van los carros a 150 kilómetros por hora, o sea, de que no van despacio y siempre buscan como que, habla mucho de cómo las personas llegan a desaparecer porque alguien los atropelló, y la gente se va, no les importa que ya lo atropellé y vaya, ajá, de que uno de los personajes de aquí que conocen al principio se empiezan a preguntar por él después y le dicen de que no, pues de seguro lo atropellaron, de que ya olvídate, de que por qué estás pensando tanto en ella. También habla acerca de, pues, del conocimiento, predigió los AirPods, ¿no? O sea, de tener audífonos, habla de que cómo escuchan la música ahí con unos audífonos de tamaño de un frijol que se ponen en el oído acá y así están de que escuchando música o viendo su telenovela o hablando con las personas. También, Ajá. Y esto fue en el 54, creo, ¿no? Sí, creo que en ese año fue. Y pues, Muy lejos del internet todavía. ajá, de cualquier cosa así, o sea, apenas la tele y la radio. Y de la computación, así tal cual. Ajá. La computación moderna, sí. Yo creo que los tres son muy proféticos, por así decirlo, no solo en cuanto a tecnología, sino en cuanto a estándares sociales. Sí. Por ejemplo, ahorita que ya mencionaba lo del mundo feliz, que se divide esto de que alfas, betas y epsilons, de que a mí me ha tocado ver que a veces en TikTok me sale así de que, no sé, vatos que van al gimnasio y ¿cómo ser un alfa? Así que, o sea, Sí, ellos solos, sin que haya una sociedad o un líder mandatario, se empiezan a clasificar y empiezan a hacer una jerarquía social, así de las cosas. Bueno, pero ahí sí, lo único bueno, entre comillas, de la división que hay ahí Es que les gusta estar ahí. Ajá, no, es que, por ejemplo, tanto los alfas como los betas, los epsilones, les gusta estar en donde están, pero igual saben que los demás son igual de importantes que ellos. Ok. O sea, están condicionados para decir, no me gustaría ser él, pero sé que es igual importante que yo para que todo esto funcione. Ajá, o sea, hay una armonía al fin de cuentas en todo eso, ¿no? Ujú. Pues es la idea esta de ser un conjunto. También se maneja en 1984 Ujú. y en Matrix. Vayan a checar el capítulo de la semana pasada. Bueno, chequé el capítulo la semana pasada de Matrix, bastante chévere, la verdad. Y pues está muy interesante este tema. Ojalá pudiéramos tener más tiempo, tal vez lo volvamos a Lo retomemos reagendar, después. ajá, lo ponemos para otro día para poder comentar acerca de este tema que es tan interesante y se ve tanto en la cultura de las películas y en los libros y Yo todas las series. una vez, la última vez que miré la película de, ¿cómo se llamaba? Austin Powers. Ajá. Pensé en que también de repente se convirtió en una de estas obras que terminan prediciendo, Clásicas. Proféticas. profetizando, porque la historia se sitúa, ya esto queda para otro video, pero la historia se sitúa como pues antes, ¿no? En el pasado y muestran un 2024, creo, de hecho, o 2023 y somos esos. Sí, pues, por ejemplo, bueno, antes de irnos, yo creo que tenemos un par de minutos por ejemplo, estos libros han inspirado muchas películas, por ejemplo, o sea, de que, Este tiene su propia película. ajá, o bueno, también, pero las películas como Brasil, de Todd que, Phillips, se parece. habla mucho acerca de, pues, es muy parecido a este libro de 1984. Sale Robert De Niro. Metrópolis, por ejemplo, Metrópolis es una muy buena referencia para este libro, a pesar de que la película es del 1920, 20 y algo, creo, y este libro, pues, es 20 años después, igual. Wow. Es algo, pues, que creo que debe tomarse en cuenta, ¿no? O sea, las distopías son un tema bastante interesante para todo el contenido multimedia que existe. Pues, No, en la son sociedad. son un tema muy interesante en general porque cómo alguien puede imaginarse todo un funcionamiento político, de un sistema político
Tan acertado. Tan ¿no? acertado, exactamente. Sí, está muy chila la temática. Pues bueno, Muchas gracias por pues invitarnos a participar y a ustedes por muchas gracias a estar la aquí con nosotros. producción, a los camarógrafos que forman parte de este programa. La verdad es que es muy interesante hablar de este tipo de temas. Y pues el siguiente capítulo, espérenle todos los viernes a las 5 de la tarde a través de plataformas como Facebook, YouTube y Spotify. Pueden esperarnos, comenten, compártanlo, suscríbanse. Comenten en y el chat. comenten en el chat todo lo que quieran decir. Y pues muchas gracias, nos vemos en la próxima. Adiós.